En 1917, una pequeña aldea portuguesa se convirtió en el centro de la atención espiritual del mundo. Cova da Iria, en Fátima, fue testigo de una serie de apariciones que transformarían para siempre la fe de millones de personas. Pero ¿sabía usted que antes de la tercera aparición, Lucía, una de las jóvenes videntes, experimentó un tormento tan aterrador que estuvo a punto de no asistir? Es posible que estas apariciones sean más que una llamada celestial, tal vez una advertencia urgente a nuestra generación. ¿Qué relevancia tiene hoy un mensaje de hace más de un siglo, transmitido a 3 niños pastores? La respuesta a estas preguntas está en la profundidad del mensaje de la Virgen María. No se trató solo de un acontecimiento histórico, sino también de una revelación divina que trasciende el tiempo. En el contexto de las apariciones de Fátima, el 13 de julio de 1917 marcó un punto de inflexión. Si disfrutas de contenido que te ayude a crecer espiritualmente, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para más inspiración. Comencemos. Nuestra Señora había pedido a los niños que volvieran cada día 13, y en esta tercera aparición su mensaje se consolidó como la esencia de toda la experiencia de Fátima. Días antes de esa fecha, Lucía, que solo tenía 10 años, se enfrentó a un ataque espiritual inusual. Pesadillas aterradoras y un miedo profundo se apoderaron de ella. En una de estas visiones, se vio a sí misma atrapada por el demonio, que mientras reía, intentaba arrastrarla al infierno. Tal era su angustia que decidió no volver al lugar de las apariciones. Sin embargo, el día 13 amaneció diferente para ella. Una paz inexplicable llenó su corazón, impulsándola a reencontrarse con la Virgen. Cuando la Virgen se apareció aquel día, su mensaje fue contundente. Pidió la oración ferviente, especialmente el rezo del rosario, como medio para salvar a las almas y lograr la conversión del mundo. Además, anunció un milagro para octubre, destinado a demostrar la autenticidad de las apariciones. Entre los presentes, que ya se contaban por millares, el impacto fue indescriptible. Sin embargo, el punto culminante de esta aparición fue el secreto revelado a los niños. Un mensaje tan trascendental que debía mantenerse oculto durante 25 años. Este secreto, que marcó la historia de la Iglesia, sería revelado parcialmente al mundo en 1942. La invitación de la Virgen no se limitó a aquella generación. Su llamada a la oración y a la conversión sigue resonando, urgiéndonos a escuchar un mensaje que, lejos de ser pasado, se hace más actual cada día que pasa. Aquel 13 de julio, el mensaje que recibieron los niños no solo cambió sus vidas, sino que planteó una realidad espiritual tan contundente que marcó sus rostros y sus almas para siempre. La visión del infierno que la Virgen les mostró revelaba un abismo de sufrimiento sin igual, un lugar donde las almas y los demonios se consumían en llamas, emitían gemidos de desesperación y fluctuaban sin descanso. Aquella escena dejó inmóviles a Lucía, Francisco y Jacinta, con una mezcla de horror y conmoción reflejada en sus semblantes. Hay momentos en que la verdad nos golpea con fuerza, dejándonos con preguntas sin resolver y un deseo de sentido. ¿Qué significa esta visión para nuestras propias vidas? ¿Qué podemos hacer para evitar ese destino y vivir con sentido? Las revelaciones de Fátima ofrecen más que advertencias. Nos proporcionan una guía para acercarnos a una vida llena de esperanza y redención. Esto es exactamente lo que ofrece el secreto de las apariciones de Jesús. Un camino hacia la claridad y la paz a través de sus revelaciones. Este ebook profundiza en sus profecías y ofrece una visión de lo que nos espera. Está disponible de forma gratuita en el comentario anclado Agárralo
ahora antes de que se agoten las ediciones. Jacinta, la más joven de los tres, quedó profundamente impactada por lo que vio. A partir de ese momento, su vida dio un giro inesperado. La niña, que hasta entonces había mostrado una actitud alegre y despreocupada propia de su edad, empezó a adoptar una postura de extraordinario sacrificio. En medio de sus juegos, no podía evitar hacer preguntas que delataban el alcance de su preocupación. ¿No se acaba nunca ese infierno? ¿O no se convierten en cenizas las personas que están allí? Eran inquietudes que, lejos de disiparse, la impulsaban a buscar la manera de salvar almas. Cada penitencia que realizaba la consideraba insuficiente, convencida de que ningún esfuerzo era demasiado si conseguía evitar que alguien cayera en aquel lugar de tormento. Lucía, por su parte, también quedó marcada por la experiencia, pero de manera diferente. Mientras Jacinta se ofrecía como víctima espiritual y buscaba sacrificios a cada oportunidad, Lucía asumía el papel de guía entre las tres. Fue ella quien transmitió con claridad las instrucciones de Nuestra Señora, recordando que la finalidad de aquel mensaje era la salvación de las almas por medio de la oración y de la penitencia. Aunque su camino también estuvo lleno de desafíos y sufrimientos, su fortaleza inspiró a sus primos a perseverar en su misión. Francisco, aunque más reservado, no fue ajeno a la transformación que la visión provocó en ellos. Su relación con Dios se hizo más íntima, dedicando largas horas de oración en soledad, buscando consolar al Señor por los pecados del mundo. Cada uno, a su manera, respondió a la llamada que la Virgen les había hecho, una llamada que no solo exigía fe, sino también acciones concretas para la salvación de los demás. El significado de aquella visión reside en cómo tres niños, enfrentados a una verdad tan brutal, tomaron decisiones que cambiarían el curso de sus vidas y, tal vez, de las de muchos otros. Había una magia inexplicable en el aire a primera hora de la mañana del 3 de enero de 1944, mientras Sor Lucía oraba en silencio. Había pasado semanas en una lucha interior, atormentada por el peso de una instrucción divina que parecía superar sus fuerzas. Fue en ese momento, mientras rezaba de rodillas ante el Santísimo Sacramento, cuando la Virgen María se le apareció de nuevo, trayéndole un mensaje claro y tranquilizador. Debía escribir lo que había visto, pero sin interpretar su significado. Con una mezcla de miedo y determinación, Lucía tomó papel y lápiz. Lo que siguió fue una descripción impresionante y aterradora. Relató cómo la tierra temblaba violentamente al ser tocada por una punta de lanza ardiente que parecía atravesar el eje mismo del planeta. Las montañas se derrumbaron, las ciudades fueron tragadas por el agua y los pueblos desaparecieron en un caos desbordante. Ríos y mares se rebelaron, traspasando límites insospechados, devastando todo a su paso. Este escenario, que parecía una purificación divina, reflejaba el estado de pecado en que estaba sumido el mundo. Mientras lees sobre estas impactantes revelaciones, ten en cuenta que tienes acceso a información especial que puede ayudarte a comprenderlas mejor. Las unidades son limitadas, así que asegúrese de descargarlo antes de que se agote. Pero lo que más perturbó a Lucía no fue la visión de destrucción, sino la advertencia que la acompañaba. Una voz serena, casi susurrante, resonó en su espíritu. En el tiempo, una fe, una iglesia, en la eternidad, el cielo. Esta frase, cargada de simbolismo, sugería que la salvación y la unidad espiritual eran la respuesta al caos descrito. La urgencia de preservar este mensaje llevó a Lucía a sellarlo cuidadosamente
en un sobre que entregó al obispo local, con la instrucción de que solo podría abrirse en 1960. Este detalle generó una enorme expectación, ya que muchos creían que su contenido cambiaría la historia de la Iglesia y del mundo. Sin embargo, el destino del secreto dio un giro inesperado cuando el Papa Juan XXIII recibió la carta y finalmente la abrió en el año señalado. Testigos presentes en aquel momento relataron que el pontífice leyó el contenido con expresión impenetrable. Tras reflexionar, decidió no revelar públicamente el mensaje. Este acto, envuelto en misterio, dejó a la humanidad en un estado de incertidumbre, alimentando décadas de especulaciones sobre el verdadero alcance de la visión y el significado del tercer secreto de Fátima. En 1960, cuando el Papa Juan XXIII decidió abrir el sobre que contenía la tercera parte del secreto de Fátima, el ambiente en el Vaticano estaba cargado de expectación. Algunos de los presentes, como el cardenal Ottaviani y Monseñor Capovilla, contaron más tarde detalles desconcertantes del momento. La carta, escrita en portugués, necesitó la ayuda de un traductor, y lo que sucedió tras su lectura sigue rodeado de misterio. Se dice que el Papa, visiblemente afectado, comentó que el contenido no era para su época, indicando que pertenecía a una generación futura. El documento se volvió a sellar y se guardó en una caja fuerte. Este acto de aplazamiento de la revelación suscitó interrogantes. ¿Qué podía contener aquel mensaje que incluso un pontífice consideraba demasiado escandaloso para divulgarlo? Las especulaciones no se hicieron esperar, alimentando teorías sobre catástrofes, persecuciones y crisis en el seno de la Iglesia. Cuando finalmente se publicó en 2000, durante la beatificación de los pastorcitos Francisco y Jacinta, la visión descrita presentaba un relato profundamente simbólico. En la visión, un obispo vestido de blanco, identificado como el Santo Padre, camina por una ciudad en ruinas, rezando por las almas de los cadáveres que encuentra a su paso. Su ascenso hacia una montaña culmina en un acto de martirio, en el que él y otros clérigos son asesinados por un grupo de soldados. El cardenal Sodano interpretó esta descripción como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, la intensidad de la reacción de Juan XXIII al leer el secreto años antes dejó muchas dudas sobre si esta interpretación abarcaba plenamente el mensaje. En el contexto de la profecía, surgen paralelismos con otros mensajes marianos, como el de La Salette, que anticipaba que un papa no romano se enfrentaría a intentos de asesinato. Aunque las coincidencias son notables, el secreto de Fátima parece ir más allá de lo que se ha vivido en la historia reciente de la Iglesia. La pregunta que persiste es si el texto publicado en 2000 representa la totalidad del mensaje o si, como algunos sugieren, hay elementos aún ocultos. ¿Le gustaría comprender mejor cómo estas visiones pueden influir en su vida? Este libro electrónico único está diseñado para ofrecerle claridad y orientación. Descárguelo ahora antes de que se agoten los últimos ejemplares. Incluso figuras como el Padre Pío, conocido por sus profundos conocimientos espirituales, parecen haber intuido aspectos de este secreto que aún permanecen en la sombra. La inquietud de quienes estuvieron cerca de este misterio sigue alimentando la curiosidad y el debate sobre el verdadero alcance de lo que Lucía escribió aquel día de enero de 1944. A Mensajem de Fátima, desde su revelación inicial, provocó una respuesta que trascendió fronteras, tocando corazones en todos los continentes y moldeando la historia de formas inesperadas. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, en cumplimiento de una petición hecha por Nuestra Señora en Fátima.
Este acto, que tuvo lugar en un momento de devastación mundial, fue percibido como un rayo de esperanza en medio del conflicto, recordando las palabras del Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestro alcázar, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Años más tarde, las apariciones influyeron también en los acontecimientos políticos. En Polonia, país católico bajo dominio comunista, la devoción a Nuestra Señora de Fátima se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual. La consagración de la nación al corazón inmaculado por parte de los líderes religiosos fortaleció la fe del pueblo frente a la opresión, evocando el mensaje de libertad y redención prometido por las revelaciones. En América Latina, los mensajes de Fátima alimentaron un renovado fervor por el rezo del rosario en respuesta a las luchas sociales y espirituales de la región. La iglesia local promovió numerosas peregrinaciones a santuarios dedicados a Nuestra Señora, llevando consuelo a comunidades enfrentadas a la pobreza y la violencia. El eco de las palabras de 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo le oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Resonó con fuerza entre los fieles. Además, surgieron movimientos como la Cruzada Mundial del Rosario, que reunió a millones de personas en oración por la paz mundial y la conversión de los pecadores. Estas iniciativas no solo fortalecieron la fe individual, sino que crearon una red global de devoción, evidenciando cómo el mensaje de Fátima unía a la humanidad en torno a un propósito común. Las repercusiones culturales y sociales de las apariciones continúan hasta nuestros días. Desde representaciones artísticas hasta estudios teológicos, el impacto de Fátima sigue inspirando, mostrando cómo una revelación celestial puede trascender generaciones y contextos, guiando a la humanidad hacia una búsqueda constante de esperanza y reconciliación. Desde que las apariciones de Fátima trajeron al mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María, ésta se ha convertido en un camino espiritual increíblemente cambiante para muchos. Esta práctica, que gira en torno al amor, la pureza y la abnegación del corazón de Nuestra Señora, responde directamente a la llamada de Cristo en Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uno de los pilares fundamentales de esta devoción es la consagración al corazón inmaculado, un acto que implica confiar plenamente la propia vida y las intenciones personales al cuidado maternal de María. Mediante esta entrega, los devotos buscan imitar su humildad y su sí incondicional a Dios, reflejado en Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta consagración no solo transforma la vida espiritual de quien la realiza, sino que busca interceder por la paz y la salvación de las almas. No olvides que estos relatos nos invitan a una profunda reflexión. Si buscas más respuestas, este libro electrónico puede ser tu próximo paso. Descárgalo mientras esté disponible. Rezar los primeros sábados de mes es otra práctica vinculada a esta devoción. En esta tradición, los fieles dedican 5 primeros sábados consecutivos a la confesión, la comunión, el rosario y una meditación de 15 minutos sobre los misterios del rosario, en reparación por las ofensas al Inmaculado Corazón. Este acto de reparación recuerda la llamada de 1 Job 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si este mensaje te hace reflexionar y sientes que conecta contigo, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario. Además, si de verdad quieres apoyar nuestro trabajo,
y ayudarnos a seguir creando contenido de valor, considera darnos un super gracias. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna novedad. Los frutos de esta devoción son innumerables. Muchos devotos han experimentado una paz interior renovada, se han fortalecido ante las pruebas espirituales y han encontrado consuelo en tiempos de sufrimiento. Testimonios de todo el mundo relatan cómo el rezo del rosario y la meditación del corazón de María han inspirado actos de caridad, reconciliación y profunda conversión, reflejando la llamada a la compasión de Colosenses 3:12. Revestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, dulzura y paciencia. La devoción al corazón inmaculado no solo responde a una necesidad personal de transformación, sino que también tiene implicaciones universales. Es un recordatorio constante del poder de la oración y del sacrificio como medio para interceder por la humanidad, abriendo un camino hacia la paz y la reconciliación que el mundo tanto anhela.